Alejandro, todo tuyo. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Es un placer estar hoy aquí. Básicamente la idea que he venido a presentarles, invitado gentilmente por la Comisión Directiva de la Sociedad Teosófica Argentina, por Cristian y por su equipo. Es un trabajo de investigación que yo estoy conduciendo actualmente. De hecho, justo en este momento, en estos últimos meses, he estado trabajando ya desde hace algún tiempo en la Biblioteca Teosófica, en la biblioteca aquí también, en la de Rosario, en relación con lo que es básicamente el movimiento teosófico y su larga historia, sobre todo vinculada con la dimensión cultural, social, sobre todo de Buenos Aires, y de hecho, puesto que la teosofía es una doctrina con una amplia expansión federal, la intención también es reflejar en buena medida lo que ha sido el trabajo del movimiento teosófico latinoamericano en particular, ¿sí? La idea básicamente que yo les propongo es un abordaje, sobre todo desde una perspectiva cultural. Yo personalmente no pertenezco no soy miembro de la Sociedad Teosófica, tengo sí una simpatía intelectual por el movimiento. Mi especialidad ha sido sobre todo el campo del espiritismo. Yo he trabajado en una tesis de maestría en la Universidad de San Andrés sobre las prácticas espiritistas y su vinculación con el mundo científico y médico y los conflictos generados en este sentido. Una diferencia particularmente curiosa en términos del espiritismo y la teosofía en la Argentina es que los espiritistas han sido, vamos a decir, bastante más beligerantes que los teósofos. Los teósofos en general han sido bastante más discretos. Yo no he encontrado, por lo menos no por ahora, situaciones de escándalo mediático o episodios en donde hubieran habido actos en los que avergonzaran públicamente dentro y fuera de la teosofía, excepto un momento en su historia, en la Argentina, que es un momento fundacional, y acerca del cual el coronel Olcott, cuando llegó aquí, intentó en algún punto disipar. Les voy a contar un poco estos detalles históricos porque posiblemente hasta después de más de 120 años quizás les resulte un poco gracioso, pero por supuesto dado el respeto y la sobriedad que merece este tratamiento, no obstante lo cual los teósofos, como los espiritistas, como todos los seres humanos, cometemos errores, pero más allá de eso han logrado superar este conflicto, que de hecho ni siquiera está mencionado en buena medida por parte de los propios historiadores de la teosofía, pero sí uno lo puede rescatar a partir de documentos bibliográficos, artículos de la prensa y otros elementos que vamos a ver ahora, y algunas curiosidades, sobre todo respecto a cómo se inicia la teosofía. Por supuesto, la mayoría de todos ustedes bien saben, particularmente porque la teosofía, buena parte del cuerpo teosófico involucra su propia historia. E imagino que la mayoría de los miembros, digamos, ya con cierta experiencia, conoce sobradamente la historia, no solamente de la teosofía histórica, que ocurre a partir de la fundación de la sociedad en 1875, en Inglaterra y luego en Adier, sino particularmente lo que compete al campo argentino. Obviamente hay figuras históricas, José Ingenieros, Leopoldo Lugones y una cantidad de escritores intelectuales que sintieron simpatía y de hecho incluso fueron miembros de la Sociedad Teosófica, o sea, incursionaron dentro de este territorio. Pero además hay muchos detalles respecto a esta historia que quizá están olvidados o que básicamente se pueden encontrar en los documentos bibliográficos. Yo he tenido la posibilidad de consultar, fotografiar prácticamente, no toda, pero gran parte del acervo editorial y sobre todo de hemeroteca, de revistas de la Sociedad Teosófica, desde muy antiguo hasta la década del 50 aproximadamente. Y este trabajo en particular en realidad es un capítulo dentro de un amplio trabajo de investigación en el que yo estoy básicamente examinando el tránsito histórico del esoterismo, el neoesoterismo, digamos, de la década de los 40 aproximadamente, hasta la década del 90 con el advenimiento de la nueva era, el pensamiento de la nueva era y así. Y este es un periodo crítico,
sobre todo porque abarca un periodo desde las décadas del 50 y del 60 hasta los años 90. Los años 90 los tenemos un poquito más presentes, así que obviamente van a ver cuando lleguemos a esa etapa, digamos, personajes y episodios, por supuesto, bastante mucho más escandalosos incluso que este periodo, que revelan el interés perenne que tiene nuestra sociedad argentina, particularmente sobre materias como estas, ¿sí? Y la influencia cultural que ha significado los movimientos, sobre todo, no solamente específicamente esotéricos, no solamente específicamente teosóficos, sino también lo que ha sido el movimiento esotérico argentino en general. En parte incluyendo el espiritismo, pero no solamente el espiritismo, uno podría incluir incluso la masonería, o el rosacrucismo, la antroposofía, hasta la logosofía incluso, de González Pecoche, pero en términos generales, para tener un panorama más claro, en esta ocasión, Cristian y su comisión directiva me invitó, sobre todo en este periodo de aniversario de la Sociedad Teosófica, a hacer esta exposición, la cual desde ya agradezco, porque en realidad revela algunas cuestiones de interés. ¿Se mueve esto? ¿Estoy apretando mal? Ahí está. ¿Lo apretaste vos o yo? Sí, lo apreté yo. Bueno, entonces te voy pidiendo que lo vayas moviendo. Vamos a comenzar en parte mencionando el hecho de que la historia de la teosofía argentina no fue de mucho interés por parte de los historiadores hasta que básicamente comenzaron a aparecer algunos títulos que recopilaron información bibliográfica, recogieron básicamente artículos de la prensa en general, incluso algunos de ellos estuvieron aquí o en la Biblioteca Teosófica, pero particularmente en la Biblioteca Nacional, que es un espacio en donde se conserva y se cura gran parte del acervo bibliográfico argentino. Básicamente tres autores que han trabajado con una perspectiva historiográfica, por supuesto no miembros del movimiento teosófico, que en alguna medida mostraron un perfil de la sociedad teosófica que hasta incluso los propios teósofos ignoraban, y acerca del cual ellos básicamente rescatan no solamente la teosofía, sino otras dimensiones del movimiento teosófico. El primero de los libros de Juan Pablo Cubero, historiador de la Universidad de Buenos Aires, Historia del esoterismo en la Argentina, hace un amplio circuito desde fines del siglo XIX hasta casi la década del 90. Cuando la ciencia despertaba fantasías, de Soledad Kaleniak, historiadora y doctora en letras, que también hace un circuito más profundo respecto a los trabajos que se venían haciendo, pero particularmente con un énfasis puesto en la literatura. Por eso rescata autores como Lugones, Eduardo Honder y otros tantos que adhirieron, algunos más fuertemente, otros simplemente simpatizaron con el movimiento teosófico y basaron gran parte de su literatura justamente en muchos de sus cuentos y relatos que son bastante bien conocidos. Y finalmente Mauro Vallejo, que rescata un personaje del cual vamos a mencionar, que se hizo conocer bajo el nombre del Conde de Das, que no era conde, pero que fue uno de los primeros que instaló el movimiento teosófico con algunos condimentos que no eran teosóficos, pero que sí ciertamente, vamos a ver luego, mostraron algunas peculiaridades que intersectaban tanto el mundo de la teosofía, el mundo del estudio de la hipnosis y el curanderismo, y también la creación de lo que fue en su momento el primer instituto psicológico argentino, que fue una curiosidad, o sea, que intersectó, que fue pionero, tristemente célebre para casi todas estas orientaciones, que fue, y ahora vamos a mencionarlo, el caso del Conde de Das. Adelante. Una cuestión que también rescato como parte del modelo teórico y de las raíces historiográficas que la teosofía en buena medida sostiene, estos últimos tres libros rescatan, tiene que ver fundamentalmente con la emergencia del orientalismo en la Argentina. Tanto el budismo como el hinduismo, uno podría decir para el público en general, eran temas absolutamente desconocidos. China y la India estaban allí lejos, en un continente acerca del cual casi nadie conocía, sí, o cuanto mucho era un lugar exótico, pero que en términos generales hubo corrientes esotéricas, en primer lugar la masonería, que desembarcó en la Argentina aproximadamente en 1840, 1850, plena época de la Guerra de la Confederación, y que también influyó sobre este
bélico, el espiritismo que desembarca en la Argentina y que comienza en su calendario aproximadamente a fines de la década del 70, 1870, con la constitución de una asociación. Ya había espiritualismo y espiritismo antes, pero básicamente se constituye en 1877 con la fundación de la Sociedad Constancia, una de las sociedades espíritas que actualmente continúan con vida y de las más antiguas del mundo. Y por otra parte, el movimiento ocultista, que fue derivado del trabajo de Alphonse Constance, más conocido como Papus, acerca del cual muchos de sus libros, incluso algunos de los títulos de Editorial Kier, acerca de la cual vamos a mencionar, ha reproducido también a lo largo de su historia. Y este tránsito, este fenómeno que involucró masonería, espiritismo, ocultismo, fue, digamos, un triángulo perfecto que permitió instalar el orientalismo en la Argentina, una temática que prácticamente era desconocida. El orientalismo básicamente consiste en los estudios basados en las filosofías y o sabidurías de Oriente, particularmente el budismo y el hinduismo, ambas juntas como representativas de la cultura oriental. Los movimientos orientalistas desembarcan en la Argentina, se hacen un poco más conocidos alrededor de la década del 30 y del 40, luego por supuesto las inmigraciones más posteriores de japoneses, chinos, algunas pequeñas comunidades hindúes y así, digamos, le dan un orden de prioridad, incluso la academicidad, la gastronomía china, que desembarca en la década del 70 en Buenos Aires y así, comienza en alguna medida a expandir algunas ideas de este proceso. No obstante lo cual, este orientalismo atrapa particularmente la atención, seduce a las élites culturales. Recordemos nombres que vamos a ver luego, Vittorio Campo, ¿no? Y otras figuras relevantes de la cultura y la literatura, que comienzan a prestar atención a estas sabidurías orientales. Entonces, este, digamos, orientalismo y espiritualismo que desembarcan en la Argentina son básicamente dos plataformas que se van constituyendo para permear más, de una manera, permear y filtrar en algún punto muchos de los conocimientos y de los saberes teosóficos. Una teosofía que en principio, hasta donde conocemos, desde el punto de vista histórico, es una filosofía de orientación orientalista. No obstante, teósofos en la Argentina hubo por parte de la corriente martinista. Los martinistas, una doctrina de Alphonse Saint-Martin en Francia, fines del siglo XVIII, tuvo un auge, sobre todo en Europa. Algunos de los inmigrantes franceses que desembarcaron aquí trajeron las primeras órdenes martinistas, algunos, gran parte de los cuales eran masones, y comienzan a mostrar un gran interés en estas cuestiones, en donde introducen conceptos que eran prácticamente desconocidos en la cultura, en nuestra cultura, la cuestión de la reencarnación, el karma y las prácticas meditativas, que se instalan un poco más tarde. Recordemos que, quizás no lo sepan, la historia del yoga en la Argentina, los pioneros son Sivananda, es el primer, instala en la Argentina y permanece aquí, instala en 1910 la primera escuela de yoga de la Argentina. Prácticamente desconocida para el público en general, pero sí que fue una iniciativa que adquirió un valor importante y un gran interés. Axel Gasquet, Gabriel Dargan y Martín Becher son los tres autores principales que se ocupan de introducir justamente los estudios del orientalismo, de la historia del orientalismo en Argentina, y dedican algunos capítulos al aporte, un capítulo pequeño en realidad, al aporte de la teosofía como un agente difusor de las ideas orientales. Vamos a ver entonces, en la siguiente imagen, les comento que la ciudad de los geómetras particularmente es el estudio del movimiento masónico en La Plata. Ustedes saben que La Plata tiene una amplia corriente de una arquitectura pro-masónica y hay muchos secretos y contradicciones acerca de este movimiento. Bueno, Dargan hace todo un trabajo de investigación muy sólido en relación con esta cuestión y encuentra algunos antecedentes pocos acerca de los primeros teósofos argentinos que se instalan en una ciudad que en aquel entonces, 1886, estaba en su pleno apogeo, ¿no? Se la consideraba como la ciudad modernista de Argentina. Vamos a ver entonces cómo esto se instala. Recordemos en el contexto
de un movimiento ya espiritualista incipiente, particularmente espiritista. Recordemos que la diferencia entre el espiritualismo y el espiritismo, aunque sutil, involucra, por supuesto, la práctica de los medios y así. Pero el espiritismo francés de Allan Kardec, nombre que quizá le suene familiar porque ha estado conectado con el movimiento teosófico, llega a la Argentina en 1900, aproximadamente a fines de la década del 70. Y algunas de las figuras líderes que además compartieron su interés tanto por el espiritismo como por la teosofía, fueron, por ejemplo, el periodista y primer presidente del diario La Razón, Cosme Mariño, y el hacendado, presidente de la Sociedad Rural, Felipe Senillosa, que venían de una familia aristocrática. Cosme Mariño también, no tanto como Senillosa, que era un hacendado poderoso e importante, y fundaron en 1877 la primera revista espiritista, que era semanal y que era leída por el mundo intelectual de la época, no solamente los espiritistas. Era una revista de amplia distribución, incluso llegó a tener más distribución que la Revue Spirit de Francia, publicada por el propio Kardec, o sea, por la casa espiritista francesa, lo cual constituyó una de las entidades culturales más prominentes de su época. Seguimos. Tanto la Sociedad Constancia, de la mano de Cosme Mariño, como la Fraternidad, fueron las dos primeras más importantes sociedades espiritistas, una fundada en 1877, Constancia, y la segunda, la Fraternidad, fundada por Antonio Ugarte en 1886. Ambas publicaban revistas, ambas tenían perfiles incluso socioculturales distintos. Constancia se veía más cercana a la aristocracia y a la clase letrada, Fraternidad más integrada hacia las corrientes inmigratorias y las clases bajas y medio bajas. Ahora bien, vamos al dato quizá más curioso. ¿Cuándo llegan los primeros teósofos? En rigor, casi la mayoría de los teósofos que hacen la historiografía, principalmente, bueno, entre ellos Solondo, vamos a verlo luego, Federico Fernández y otros autores, rescatan fundamentalmente el desembarco de el Conde de Drácula, vamos a ver luego, como el fundador de la primera rama teosófica que se llamó la rama Luz. No obstante, a partir de una serie de investigaciones y de trabajos historiográficos, vimos con el caso de un sujeto bastante singular, de origen francés, que en su momento fue cirujano de guerra, luego fue homeópata y farmacéutico, y además boticario, que era la profesión más común en La Plata. Tuvo su propia botica en La Plata, se dedicaba a la homeopatía, pero tenía conflictos con los farmacéuticos locales. En consecuencia, a pesar de que incursionó en masonería y en otras corrientes esotéricas, trajo por primera vez al país las primeras teorías de Alphonse Constant de Papus e instaló y generó de hecho varias logias en diferentes lugares, Chivilcoy, La Plata, luego en Buenos Aires, y publicó un libro muy singular que afortunadamente está tanto en francés como en español, 1897 y 1901 respectivamente, que se tituló Lo oculto y los aborígenes, ¿cómo? Los aborígenes de América del Sur. Los aborígenes de América del Sur, exacto. ¿Cuál era el propósito de este hombre llamado Hippolyte Dubois? Vamos a ver también Henry Dubois, su nombre verdadero era Hippolyte Dubois. Básicamente se sabe su fecha de nacimiento, pero lamentablemente no se obtuvo hasta el día de hoy por lo menos una fotografía de él. Algunos dicen que era un sujeto bastante escurridizo porque tenía muchos conflictos con diferentes grupos esotéricos, los cuales él mismo fundaba y él mismo disolvía. Pero lo interesante de su caso es que comenzó a simpatizar y a intercambiar correspondencia con papos en París, y finalmente publicó esta obra, que se parece al subtítulo francés, Lo oculto de los aborígenes de América Latina, de América del Sur. Y en esta obra él rescata las propiedades esotéricas de algunas culturas aborígenes en sus prácticas, en su conocimiento de etnobotánica, que llamaríamos hoy, en su momento era el conocimiento de las plantas, para practicar curaciones y tratamientos similares. Dubois, básicamente, era un inmigrante francés, radica en la Argentina, se queda aquí definitivamente, y en La Plata, en el año 1887, crea una publicación. Nadie sabe a ciencia cierta si se inspiró quizá en Madame Blavatsky o él
utilizó el término teosofía, que ya se venía utilizando en Francia mucho antes que Madame Blavatsky, a fines del siglo XVIII. Pero él publicó una revista de corto tiraje que se llamó El Teósofo en La Plata en 1887 hasta 1889. Esta publicación básicamente era una revista con un tono sumamente crítico, principalmente anticlerical, anticatólica y también un poquito antiespiritista. En algún momento también hizo algunas críticas al movimiento teosófico que comenzaba a gestarse con Madame Blavatsky, justamente porque estaba en desacuerdo con la visión orientalista, que tenía una visión más de corte ocultista, más fenomenológica. Pero sin embargo, en 1895, ya radicado en Buenos Aires, algunos dicen huyendo de los conflictos que tenía en La Plata, constituye una publicación que se llamó Luz Astral. Esta revista se convierte, para los historiadores, en la primera revista esotérica argentina. Apareció por relativamente poco tiempo, entre 1895 a 1901. 1901 desaparece. Su sede es una callecita que ahora ya casi no existe, Pasaje Sarmiento, un sitio que todavía continúa, es casi un lugar de museo. Y en esta publicación, Yiguá publica una serie de artículos, está seteado la oscuridad si no se lo mueve. Publica una serie de artículos y promueve la homeopatía como parte de su trabajo de investigación. Yiguá y su esposa, al menos hasta donde sabemos, introduce conceptos como por ejemplo la electrohomeopatía, o sea, utilizar electricidad como método de curación. La electricidad era un procedimiento que servía para algunos tratamientos terapéuticos, la artrosis, la apnea, el asma y otras patologías, incluso algunas que hoy llamaremos neuróticas o psicosomáticas, eran tratadas mediante microdosis eléctricas. Y él combinó un tratamiento francés, donde se había desarrollado este tipo de procedimientos, y le llamó electrohomeopatía. Incluso algunas farmacias homeopáticas utilizaban el procedimiento de Yiguá y en su revista él impulsó el interés por nuclear digamos, simpatizantes de este movimiento ocultista esotérico y entonces convocarlos en un trabajo común. Llegó incluso a crear lo que se llamó una facultad de estudios ocultistas, en donde las personas, tanto hombres como mujeres, aclaran, porque por supuesto casi la mayoría de estos trabajos siempre estaban conducidos por los varones, los invitaba a participar de sus grupos de estudio y este trabajo comienza a crecer poco a poco. Sin embargo, ya en 1901 prácticamente desconocemos el paradero de Yiguá, algunos sostienen que posiblemente haya desaparecido, y entonces cuando la teosofía desembarca en España, a partir de las publicaciones, recuerden que gran parte de este trabajo de investigación está basado en publicaciones, básicamente, porque es la única fuente sostenible de la cual obtener datos, se fundan básicamente en España dos publicaciones que luego la inmigración española en Argentina difunde, que son básicamente dos publicaciones: la revista de Estudios Teosóficos de Barcelona, que tuvo corta duración, que fue fundada por Montoliu, y la revista Sofía, que se publica un año más tarde en Barcelona, una revista catalana, con un tono, digamos, bastante, uno podría pensar, cuando lee los artículos, beligerante contra el reino de España. De hecho estaban obviamente peleados entre sí, y Giffré, uno de los autores españoles de Madrid, que se instala en España, conoce a Madame Blavatsky aun cuando ella vivía, entablan una amistad y entonces instalan la primera sociedad teosófica española en dos localidades: Barcelona, una capital que en su momento estaba en su esplendor cultural, y Madrid, que no tenía tanto esplendor, pero que, por supuesto, seguía el lineamiento de la teosofía. Tanto Sofía como Estudios Teosóficos fueron las dos principales publicaciones. Estas revistas incluso llegaron a Buenos Aires, no solamente a través de la inmigración, sino también había suscriptores que específicamente leían, incluso mucho antes que los primeros teósofos estuvieran instalados aquí. Adelante.
Además, Montoliu fue el traductor de una de las primeras obras de Madame Blavatsky, Sin Pelo, y José Melián tradujo La Doctrina Secreta. José Melián era un español de Islas Canarias, vino a la Argentina, se radicó aquí, fue en Perú y en Argentina, y fue el primer traductor de La Doctrina Secreta. Adelante. Vamos a esbozar un poco la vida de un personaje bastante singular. Aquí es donde encontramos algunas cuestiones que incluso pueden resultar tragicómicas respecto a este personaje. Este individuo se llamó Alberto Santínez Galuppi. Su fecha de nacimiento y muerte se conocen hace poco, recientemente, en 1855-1919. Era lo que podríamos llamar un transhumante o un itinerante, en el sentido de un sujeto que recorría diferentes ciudades, al principio en Europa, se sabe que comenzó en Bélgica y luego terminó en España, pero desafortunadamente la idea que él llevaba de lo que era el ocultismo y el esoterismo estaba involucrado o mezclado al menos cuestiones de magnetismo, lo que se llamaba hipnosis, y entonces utilizaba algunos trucos de magia, argumentando de que tenía poderes. Su título nobiliario era falso, nunca fue conde, y una de las curiosidades de este entrecomillado conde de Das, Alberto de Sagac, que en realidad era un seudónimo, es que desembarca en la Argentina en 1893. Es este personaje que vemos aquí. Estas son fotos relativamente raras. Escribe incluso un pequeño libro que se llama Curso de Ciencias Ocultas y Orientales e introduce en buena medida algunos de los principios doctrinarios de Madame Blavatsky y hace justamente énfasis en la cuestión del orientalismo. Este pequeño libro, folleto, que tuve la posibilidad de conseguir, fue traducido al español por esta mujer, una mujer muy bella, llamada Antonia Arroyo, que sí pertenecía a la realeza, pero cuya condición económica no era del todo buena, y ambos, siendo lo que podemos llamar el hombre y su amante, porque no estaban casados en su momento, desembarcan en la Argentina y ella se hace llamar a sí misma Filadelfia. Con este seudónimo, ella y su esposo, por decirlo, su pareja, forman lo que se conoció como la primer rama teosófica en la Argentina. Vamos a ver dónde se ubican. Como ven, una mujer joven, muy bonita, fallece en 1897 a los 33 años. Esta foto se calcula cerca de los 20. Y en la próxima imagen vamos a ver cómo fue el derrotero del famoso conde de Das, porque él se hacía llamar conde, se hacía llamar médico, por momentos a otros decía que era psicólogo, pero ¿qué era lo que enfadaba del conde de Das? Que ya había sido expulsado de la Sociedad Teosófica de Barcelona. En tiempos en donde, por supuesto, no había internet, ni más que la comunicación postal, el hombre desembarca aquí en Argentina, cambia su nombre, y entonces era prácticamente inhallable. Al punto tal que cuando llega a Buenos Aires se alinea con otros filósofos, científicos y médicos, y no solamente funda la primera rama, sino que era un personaje bastante activo, incluso monta un instituto de psicología, haciendo una suerte de competencia con el Instituto Fisiológico que por entonces había creado Piñeiro, Osvaldo Piñeiro, y en 1893 crea esta Sociedad Teosófica, rama argentina Luz, totalmente en español, aparentemente tenía un buen dominio del español, y la instala posiblemente en alguno de esos balcones o casas que vemos allí, que era lo que se llamaba por aquel entonces, en 1890, el Boulevard Callao. Hoy sería la Avenida Callao, muy cerquita del Congreso de la Nación. Y en ese sitio funcionó entonces la primera sociedad rama Luz de Teosofía, que incluso llegó a tener claramente un reconocimiento. Pero ¿qué pasaba? En España lo habían expulsado porque básicamente era un estafador. Cobraba mucho dinero por fundaciones, por magnetismo, incluso había seducido, entre comillas, a Antonia Arroyo, la cual la consideraba una sonámbula. Sonámbula era un término que se utilizaba incluso en tiempos más antiguos que el espiritismo, cuando utilizaba, mediante ardides, técnicas de hipnosis, donde la mujer caía en trance y entonces comenzaba a hablar acerca del mundo espiritual y
y cosas por el estilo. El sonambulismo era una forma, no es el canto dormido, sino que era una forma de manifestar en un estado de trance música o relatos o diferentes tipos de manifestaciones. Hablando de música, Cristian, ¿tenés allí el himno por casualidad? Me acabo de acordar. Sí, no lo bajé. No lo bajaste, bueno, yo lo tengo. Si querés después lo instalamos, es una curiosidad. El himno teosófico que fue escrito y musicalizado por una condesa, que ahora vamos a ver luego, y si tenemos la posibilidad vamos a escuchar el himno y ver la letra. Hoy ya no se canta ni se recita, pero la teosofía argentina llegó a tener un himno propio. ¿Qué pasó entonces con esta entidad? ¿Qué pasó con este personaje, el conde de Das? Bueno, emigra, prácticamente profugándose, ya la policía lo venía buscando porque había estafado a muchas personas, y ¿qué ocurre? Que en Argentina vuelve nuevamente a las andadas y estafa a varias personas a quienes les prometía curaciones, algo así como bendiciones, se lo veía por un lado como médico, por otro lado como curandero. Era un periodo, un episodio bastante singular en este movimiento, pero gracias al famoso conde de Das, la teosofía se instala y tanto Antonio Arroyo como el conde de Das comienzan a dar conferencias. Publican esta revista llamada la revista Luz, que es la primera revista teosófica, pero a pesar de la situación de escándalo, los primeros que se aproximan, vamos a la siguiente imagen, los primeros que se aproximan al movimiento teosófico son Alejandro Sorondo y Federico Wenceslao Fernández, que son las dos principales figuras. Ambos eran geógrafos. Fernández era, que vamos a ver luego una imagen, Fernández era comandante de navío, era miembro de la Marina, y Alejandro Sorondo era geógrafo, secretario de la Cámara de Diputados, era una figura intelectual prominente, con gran influencia en el mundo político y cultural, y fue una suerte de puente. Se enamoró tanto Alejandro Sorondo de la teosofía como doctrina, que a pesar de que tenía sospechas acerca del caso del conde de Das, y que se escuchaban algunos relatos acerca del dinero que impedía colaboraciones, contribuciones, las cuales comenzaron a aumentar las arcas, este dinero nunca se vio reflejado en los libros de balance, por decirlo de algún modo, de la sociedad, y finalmente fue expulsado el conde de Das en una suerte de meeting organizado por Sorondo y otros colegas que vieron que efectivamente nada de lo que este hombre prometía era cierto. Sarak, abandona a su mujer, se profuga literalmente, se establece en Santiago de Chile y luego hace un circuito que es rescatado por Mauro Vallejo, muy interesante, hacia Chile, Perú. En Perú se instala, incluso también fundan otra nueva rama. ¿Cómo se enteran que el conde de Das era un estafador? Porque al publicar la revista la envían a Barcelona y los catalanes descubren que Das, conde de Das, se asemejaba a Antonia Arroyo de Das, la mujer que se había llevado con él. Y entonces le escriben a Fernando Sorondo, Alejandro Sorondo, advirtiéndole acerca de las causas que este hombre ya venía llevando desde Bélgica y otros países europeos y había sido expulsado literalmente por el propio Henry Gold, o sea, el presidente por entonces de la Sociedad Teosófica, frente a semejante escándalo, lo expulsa y el tipo emigra y se va a Argentina y comienza el derrotero, que algunos dicen termina en Washington incluso, y que él luego retorna a Argentina, a Córdoba, siempre utilizando seudónimos, y termina en Montevideo, donde tiene 2 hijos, y luego se profuga nuevamente a Mónaco, donde muere en 1919. Es una historia que si uno la lee en la literatura y sigue los relatos periodísticos, básicamente lo puede entender como este personaje consigue con gran habilidad, con mucho carisma, que es algo que incluso el mismo Sorondo describe muy discretamente en una de las revistas, en particular en la revista Filadelfia, esta que luego se funda, como un sujeto carismático, de hecho se dedica a la hipnosis, pero escurridizo, pero básicamente un estafador. Lo interesante es que, finalmente, cuando se pierde de vista el conde de Das, tanto Fernández como
Fernández deciden reconstituir, y lo dicen expresamente en su revista, deciden reconstituir la sociedad teosófica y finalmente Sorondo publica lo que se conoce oficialmente como la primera revista seria, digamos, de teosofía en la Argentina. En 1899, Sorondo publica la revista Filadelfia, en un momento en el que esta mujer, Antonia Arroyo, se radica en La Pampa. Algunos dicen que por alguna causa, posiblemente depresión o lo que fuera, esta mujer finalmente muere, y la consternación por este episodio hace que Sorondo decida utilizar el nombre Filadelfia, mejor dicho, el seudónimo Filadelfia de Antonia Arroyo, para homenajear a Antonia, y entonces de alguna manera reconstituir, porque Antonia se siente defraudada por haberse juntado con un sujeto que en realidad era un estafador. Uno lo primero que piensa es, pero nunca se dio cuenta, nunca vio indicios, que se iba, que salía. Bueno, supuestamente este personaje era muy hábil en su forma de operar, y todas sus prácticas, digamos, no fueron descubiertas sino hasta que los españoles advirtieron a Sorondo acerca de sus trampas. Lo cierto es que Sorondo reconstruye la Sociedad Luz, la rama Luz, y publica esta revista que se conoce bajo el nombre de Filadelfia. Filadelfia se publicó en forma mensual a lo largo de 3 años, hasta 1905, y en 1905 aparece una nueva revista llamada La Verdad, que vamos a ver ahora en la próxima imagen. En esta, bueno, en principio, en Filadelfia, ¿por qué fue una revista importante? Una revista que alcanzó un gran número de lectores, a pesar de que Sorondo perdió mucho dinero con sus publicaciones, porque en general la gente, bueno, como incluso ocurre hasta el día de hoy, no se suscribe a las revistas, no tiene un compromiso regular con las publicaciones, pero lo interesante de Filadelfia es que publicaron en sus páginas algunas autoridades intelectuales que le dieron un sostén importante, entre ellos a Práxedes Muñoz, una médica peruana, la quinta médica graduada en América Latina, muy cercana a Cecilia Grierson, que se graduó en 1889, y Práxedes Muñoz, Práxedes era su seudónimo teosófico, era una gran admiradora de Madame Blavatsky. ¿Cuál es una de las características desde el punto de vista cultural de la teosofía? En primer lugar, que es una doctrina creada, fundada por mujeres, en tiempos en donde la mujer, básicamente, lavaba platos, cocinaba y criaba a sus hijos. El rol intelectual predominante pertenecía al varón, en consecuencia, mujeres feministas, y esto es lo que, por otra parte, también comienza a seducir a los movimientos feministas, muchas de las cuales terminaron como parte del movimiento teosófico, como Julieta Lantieri y otras tantas. Práxedes Muñoz fue una de las primeras teósofas latinoamericanas que luego vino a la Argentina, publicó en Filadelfia, y la segunda figura prominente del mundo cultural fue Alfredo Palacios. Como todos bien sabemos, Palacios se inició en la masonería, pero también al mismo tiempo en la teosofía. La teosofía era vista en buena medida como una suerte de derivación de la masonería, lo cual tiene sus diferencias, pero de todas maneras la imagen en general era que la teosofía era una forma de masonería quizá más culta, por lo menos en la visión de época que se tenía acerca de esto, y ingresó en la logia masónica Libertad 48, que era una logia masónica importante. En 1901, Palacios se comprometió tan fuertemente con la masonería que llegó a exponer sobre esta disciplina en una conferencia que dictó en el Centro Socialista Obrero, un espacio que no era particularmente ni religioso y que tenía, digamos, una fuerte impronta atea. Y sin embargo tuvo la fortaleza, la valentía, el coraje, si se quiere, como lo era de hecho Palacios, de exponer este tema. No fue también, digamos, gratis que le salió esta quijotada, porque Enrique Dickmann, un político de orientación de izquierda, bueno, de hecho, Palacios era un diputado de izquierda, lo criticó fuertemente por esta adhesión que tenía a la teosofía. Siempre, desde el punto de vista historiográfico,
gran parte del movimiento esotérico ha estado en algún punto adherido a la idea, en algún punto falsa, de que los esoterismos, en alguna medida la teosofía, tenían un perfil vinculado con el conservadurismo y la derecha. No es totalmente correcto, pero esta imagen quedó en alguna medida impregnada entre muchos historiadores que han encontrado figuras típicamente conservadoras, a pesar de que en realidad el esoterismo sigue siendo, y la teosofía particularmente, una doctrina de vanguardia, en parte como ocurrió con el espiritismo y con otros movimientos culturales, sobre todo vinculados con la espiritualidad. Seguimos. En el proceso de constitución de esta rama teosófica, Filadelfia puntualmente, adhirieron otros, pero también simpatizaban, aunque no eran adherentes totalmente. Por ejemplo, si uno ve el periódico La Montaña, un famoso periódico de izquierda creado por José Ingenieros, vemos a un José Ingenieros muy joven, cuyo papá era masón, y que tenía vamos a decir, una aproximación, un interés, pero Ingenieros simpatizaba, nunca se adhirió formalmente a la teosofía. Era lo que podríamos llamar un simpatizante. En aquella época, de hecho, muchos simpatizaban con la teosofía, pero no se afiliaban a ella. Esperaban que el movimiento tuviera más cuerpo o que las ideas les resultaran quizás más convincentes, pero no tenía una adhesión, a pesar de que en la seringa, la facultad que él creó, se dice que realizó un ritual de iniciación, siendo muy joven, cosa que, junto con Rubén Darío, cosa que luego él mismo rechazó, y muchos de sus biógrafos, como Mariano Protkin y otros, dicen que tenía un vínculo ambivalente con la teosofía, como también lo tuvo con el espiritismo, al punto tal que el propio José Ingenieros visitó de sola constancia a asistir a las sesiones espíritas de un famoso médium llamado Osvaldo Fidanza, que decían que materializaba y producía fenómenos extraordinarios. Lo curioso del caso es que Ingenieros estaba en una situación bastante ambigua. Digamos, en privado era teósofo, públicamente se mantenía con cierta frialdad. Y Leopoldo Lugones, muy por el contrario. Lugones no solamente adhirió firmemente a la teosofía, como vemos allí en documentos donde lo hacen claramente miembro de honor de la Sociedad Teosófica, sino que gran parte, sino mucha de su literatura, está inspirada en datos del corte teosófico, sobre todo vinculado a la reencarnación, el éter, el mundo astral, conceptos que estaban dominantes, sobre todo en la etapa que se conoce como el segundo movimiento teosófico, que es el que comienza a partir de la muerte de Madame Blavatsky en 1891. Cuando comienza entonces el movimiento teosófico formalmente, liderado por Charles Lee Bader, y luego cuando aparece Anne Besant y otras figuras relevantes, los criterios comienzan a cambiar en etapas poco posteriores. Pero lo interesante es que, por ejemplo, los cuentos de las fuerzas extrañas están llenos de símbolos teosóficos e incluso Lugones utiliza algunos de estos elementos para ilustrar sus obras. Adelante. Ahí está la foto curiosa de la de que vemos a Lugones luchando con esgrima. Me pareció curiosa la imagen y entonces la inserté. Adelante. El caso de Federico Fernández, entre 1905 y 1912, y un poco, digamos, en alguna medida superando la decepción, porque Filadelfia fue una revista importante, culturalmente relevante, aquí también en la biblioteca en Natas, todavía, y en la Biblioteca Nacional también algunos ejemplares afortunadamente han sobrevivido. Y sin embargo, a pesar de que la revista Filadelfia finalmente tuvo que cesar su publicación, Federico Fernández tomó esta posta y, puesto que era un hombre de cierta fortuna, decidió publicar una revista inspirada en la célebre eslogan, digamos, de la Sociedad Teosófica, no hay religión más elevada que la verdad, y esta La Verdad es el título de su nueva publicación. Esta publicación, si bien no tuvo ni la relevancia ni la cualidad intelectual o el destello que tuvo Filadelfia, sin embargo, duró algunos años más, entre 1905 hasta 1912, y la mayoría de los teósofos utilizaban, como bien sabemos, muchos de ellos seudónimos, Lochner, Nemo y otros similares. Lo cierto es que esta nueva revista, la revista de Altos Estudios, representó básicamente un cambio
respecto a Filadelfia, en cuanto a tiraje, distribución, fue la primera revista que, además de adquirirse en suscripción, se podía encontrar en algunas librerías de Buenos Aires, principalmente en algunas librerías que simpatizaban con el mundo esotérico, porque recordemos que no todas las librerías estaban dispuestas a exhibir este tipo de materiales. El catolicismo era hegemónico, había muchos sacerdotes antimasones, por supuesto, y un poquito antiteosóficos también, y exhibir este tipo de materiales podría ser eventualmente motivo de algún atentado, algún ataque o cosa por el estilo que escandalizaba a la sociedad de la época. En consecuencia, no era fácil, imagínense como ahora, no era fácil exhibir este tipo de materiales. Sin embargo, dada el conocimiento que se tenía sobre Fernández, su prestigio, su honorabilidad, etc., de todas maneras él logró convencer a algunos libreros de instalar no solamente su propia revista, sino también estimularlos a importar publicaciones que hasta ese entonces eran prácticamente desconocidas, y la única forma de acceder era a través de compras internacionales que eran no solamente costosas, sino también llegaban con mucho tiempo de diferencia. Seguimos. Una de las cualidades y uno de los eventos significativos que ocurrieron durante la publicación de La Verdad fue la visita de la primera figura relevante del mundo teosófico internacional, que fue el mismísimo vicepresidente por entonces de la Sociedad Teosófica, Henry Steele Olcott. Olcott llega a Buenos Aires, y esta foto fue tomada en el barco en el que venía, una antes. Esta foto fue tomada en el barco en el que venía, y gran parte de la prensa argentina, en conocimiento de la relevancia de la figura cultural, intelectual y en buena medida política, publica notas en los medios de prensa el día de La Plata. Aquí no se ve, pero está el anuncio en primera plana de la visita de Olcott y de sus conferencias, y en la famosa revista Caras y Caretas, que llegó a tener un tirante de 30.000 ejemplares. En ese momento, Caras y Caretas, una vieja revista que creo que aquí en el Parque todavía ven algunos ejemplares, es una de las publicaciones que más difusión le da a muchos de los temas vinculados con el espiritismo, la teosofía. De alguna manera simpatizó con estos temas, a veces tratándolo con un poquito de ironía y otras veces tratando, porque es una revista básicamente de actualidad, humor, de divulgación general, pero sin embargo le da un espacio importante. Fíjense la publicación de uno de los números de 1901 de la visita de Olcott, que ocurrió en septiembre, entre septiembre y octubre de 1901. Incluso la tapa de la revista Filadelfia, o sea que imaginen que tener semejante publicidad en aquella época dio lugar a que los salones en donde Olcott dio las conferencias, básicamente en tres, Olcott hablaba francés y por supuesto inglés, en la Sociedad Británica Inglesa, en el edificio Prince George Hall, que ya no existe, dictó en la calle Sarmiento, dictó una conferencia, luego una segunda conferencia en la Sociedad Literaria Inglesa, en inglés, y finalmente en La Plata, acerca, bueno, con diferentes temas, pero todos concentrados en la misma temática, que es la teosofía y el sentido común, y origen y expansión del movimiento teosófico. Esta visita fue tan importante que incluso diputados, senadores, hombres de leyes, gente de la aristocracia, incluso muchos ricos de la época, se sintieron motivados con acercarse a la teosofía, y este fue un momento, digamos, pico de cenit, podríamos decir, en el que el movimiento teosófico argentino alcanzó un grado de repercusión por la visita de este personaje. Algunos incluso sostienen, en los círculos más íntimos de la teosofía, que uno puede examinar leyendo entre líneas algunos artículos, que muy posiblemente la visita de Olcott no fue solamente un evento cultural y social, también fue un poco político. Él quería desterrar totalmente esta imagen nefasta del famoso Conde de Das, a quien él mismo había expulsado años antes, para evitar cualquier confusión, porque eventualmente el escándalo mediático y económico que había generado el Conde de Das había sido de tal magnitud, las estafas habían sido por valores realmente muy importantes, algunos hablan de hasta $15.000 de la época. Imagínense lo que era $15.000, sigue siendo hoy una cifra alta, imagínense de esa época. Pero todo esto es parte un poco del rumor. Lo cierto es que Olcott, al llegar a Buenos Aires, como parte de una gira mundial que lo traía desde La Habana, Nueva York, todo haciendo vapor, en barco, intentó generar una lavada de cara al movimiento teosófico, sobre todo latinoamericano, que
incluso en Chile, en Uruguay y en otros países de América del Sur, y particularmente en Brasil, porque fue haciendo un circuito, una típica gira sudamericana, fue uno de los gestos más relevantes que tuvo Olcott para con la comunidad teosófica. Y la segunda visita relevante se produce en 1910, cuando Rosso de Luna, Mario Rosso de Luna, astrónomo, escritor, visita Buenos Aires, y ya por supuesto el mundo teosófico estaba constituido en un sentido bastante formal. Esta foto es básicamente la imagen que Rosso de Luna tenía cuando llegó a Buenos Aires aproximadamente, para que tengan una idea, y se encuentra de pie, allí parado, en un momento en que la propia comunidad teosófica, la rama Luz, que todavía existía, no había logrado destruir el Conde de Las por entonces, porque la había salvado Alejandro Sorondo, decide organizarle una bienvenida y luego una despedida, porque él hace un circuito que incluye Mendoza, La Plata, Mendoza, Rosario y Mendoza. Y luego retorna a Buenos Aires para tomar un buque y retornar a España. La visita de Mario Rosso de Luna fue tan relevante que los propios teósofos publican y todavía continúan reeditando las famosas conferencias teosóficas en América del Sur, dado que era un hombre sumamente carismático, culto, interesante en su exposición. Se dice incluso que, entre otras, bueno, era astrónomo físico, además abogado, o sea, buen cultural, pero sobre todo una causa que incluso rescatan los propios teósofos de algunas de las ramas que ya estaban constituidas y en crecimiento en Mendoza, que una de las ramas mendocinas, no recuerdo si Empatía u otra, pidieron un local más o menos de este tamaño, pero quedó gente afuera, dada la importancia del personaje, y luego buscaron un centro municipal que les otorgaron un espacio mucho más grande y lo llenaron con 1000 personas. Imagínense que Mendoza no tendría más de 2000, o sea que prácticamente la mitad de Mendoza fue a participar de las conferencias de Mario Rosso de Luna, que fue una figura brillante y poderosamente influyente por su literatura, por su discurso, por algunos elementos que rodearon la vida y la obra que él construyó sobre, y su propia interpretación del mundo teosófico. Esta es a partir de la visita de Rosso de Luna, se funda lo que fue, bueno, luego se convirtió en la rama Dharma, que fue la rama teosófica más importante que tuvimos aquí en Buenos Aires, y que luego se transformó en lo que hoy se conoce como una biblioteca teosófica argentina. En la siguiente imagen vamos a ver cómo fue un poco avanzando este proceso. También recordemos que, digamos, en buena medida, algunas de las figuras más relevantes del movimiento teosófico también adhirieron. Por ejemplo, bueno, mencionábamos a Margarita Praxedes de Muñoz de Perú, que a pesar de que ella se autoconsideraba atea, sin embargo, a pesar de su ateísmo, adhería al movimiento teosófico, sobre todo por la figura de Madame Blavatsky. No se concentraba tanto la idea, digamos, más, por decirlo así, religiosa de Blavatsky, sino la fortaleza y la valentía de, como mujer, haber iniciado un movimiento y haber sido extraordinariamente criticada por el patriarcado de su época, que fue relevante en aquel momento, y como sirvió como modelo para ella, entonces comenzar ese mismo trabajo. Otro de los, bueno, Fernández luego deja en manos de Adrián Madrid, un abogado de Rosario y funcionario de la magistratura de la provincia de Santa Fe, la delegación presidencial. Y Madrid visita en 1921, 25, 21 creo, el primer congreso internacional fuera de Madrás de Teosofía, y es el único representante argentino de ese congreso. Adelante. Una de las características de este movimiento involucra justamente lo que llamamos la actividad editorial. El movimiento teosófico y casi todas las doctrinas esotéricas involucran su propia literatura, como una lectura crítica acerca de, que uno puede analizar e interpretar, que fue parte del movimiento que se generó en este sentido y cómo
el ámbito intelectual argentino y latinoamericano en general prestó suma atención a estas cuestiones. Recordemos, por ejemplo, que el libro de los espíritus, el libro de los medios de Allan Kardec eran leídos por una clase intelectual, no eran leídos así en forma vulgar, eran lecturas, siguen siendo lecturas difíciles de comprensión. Y lo mismo ocurría con la doctrina secreta y Isis y Melo. No era literatura popular, que luego se popularizara es otro problema. Y eso, por supuesto, generó toda una serie de movimientos y divergencias que afectaron en alguna medida el movimiento teosófico, no tanto en la Argentina, sino más bien sobre todo en Europa. Vamos a ver entonces cómo se produce esa actividad literaria y un aspecto que a mí particularmente me interesó como parte del trabajo de investigación que hice hace algunos años, tiene que ver con el desembarco de la literatura esotérica que básicamente se constituyó en España, pero aquí en Argentina, este editor llamado Emilio de Márcico fundó la primera librería esotérica y editorial que publicaba en su catálogo casi la mayoría de los libros de espiritismo y luego de masonería, espiritismo y luego los teosóficos. De Márcico pasó básicamente por los tres movimientos, porque uno siguió al otro en su estilo, en su, digamos, periodo de apogeo, y fue el primer editor argentino, un emigrante italiano, que comenzó la publicación y la venta en un pequeño local que se encontraba en la esquina de la antigua calle Piedad y Venezuela, y allí comenzó a publicar los primeros títulos. Por supuesto, fue víctima de atentados, hubo un intento de incendio, no le perdonaron, de hecho, que publicara y vendiera así tan libremente y tan visiblemente literatura esotérica, que en el pasado se consideraba una literatura que pasaba de mano en mano, en algunos casos entre familias, en otros casos entre los mismos miembros de determinadas logias o de determinadas ramas. Pero de Márcico fue un factor cultural que, primero en Buenos Aires y luego en La Plata, comenzó a publicar una enorme cantidad de títulos y de trabajos de investigación. Esta librería, que se conoce como Librería Orientalista, llegó hasta aproximadamente, hasta 1905. Fíjense aquí, bueno, no se ve muy claramente, pero el catálogo de sus libros, tanto en La Plata como en Buenos Aires, él montó una librería llamada Librería de los Estudiantes, competía casi a la par con la librería del Ávila, que es la más antigua incluso del mundo, se cree, en Buenos Aires, y las dos estaban ubicadas casi uno frente a la otra, o sea que uno podía ir a la librería del Ávila o podía ir a la librería de Emilio de Márcico. Y su catálogo de libros fue impresionante. Publicó su primera obra en 1887. Era el encuadernador se formó como encuadernador, fue el primer encuadernador de la Biblioteca del Congreso, amigo personal de Sarmiento, y entre otras cuestiones publicó la mayoría de los títulos de Allan Kardec en tiempos en donde no se pedían derechos de autor, no había derechos de autor, cada país latinoamericano publicaba su propia traducción, no había ningún control, no había importación, exportación, era más bien raro, los libros venían en cajas de madera, si no se mojaban con la lluvia o en el mar o cosas por el estilo, de modo que en algún punto estos catálogos revelan el enorme interés que tuvo la difusión de esta cultura esotérica en la Argentina de fines del siglo XIX. Adelante. Cuando de Márcico fallece en 1917, algunos años antes, un inmigrante danés que ya había estado en Londres y en España, que tenía muy buen dominio políglota, dominaba al menos 4 subidiomas, desembarca en Buenos Aires y uno de los miembros de la Sociedad Teosófica, que era José Merian, uno de los traductores de la doctrina secreta, le encarga a este inmigrante danés, llamado Nicolás Thiers, la publicación, mejor dicho, la importación de libros. Era un hombre muy hábil desde el punto de vista comercial y algunos argumentan que era sobre todo particularmente hábil para lidiar contra los conflictos de diferentes grupos, ramas, logias, asociaciones, sociedades secretas y otros grupos. Al punto tal que en 1907 publica su primer revista, porque él provenía de la orientación naturista y vegetariana, que ya era conocida a fines del siglo XIX, y publica El Mensajero de la Salud, junto con un teósofo que luego se convierte en una de las principales, era muy joven en ese momento, pero que se convierte en una de las principales figuras del mundo teosófico, que fue Arturo Montesano de Ricci. Ricci
y Nicolas Kier tenían una comunidad en las afueras de Paz, no en las afueras, sino lo que sería en aquel entonces el pueblo de Flores. Flores era un pueblo, como Belgrano, como Buenos Aires y así, llamado Villa Neocomia, y los que practicaban vegetarianismo iban a la Villa Neocomia y podían comer, digamos, comida básicamente vegetariana, libre de todo tipo de carnes, y realizar, digamos, visitas de campo, por decirlo de algún modo, y permanecer durante varios días. Bueno, el emprendimiento evidentemente fue exitoso. La revista duró entre 1907, que es la fecha fundacional de la hoy conocida editorial Kier, y hasta 1910 luego publicó una segunda revista, que vamos a ver luego, y además se involucró en la edición y traducción de libros, y ahí se convirtió en editorial Kier. Uno de los primeros trabajos fue la publicación de, la importación de libros de la Biblioteca Orientalista de Ramón Mainadé, que fue uno de los principales teósofos catalanes que trajo la mayor parte de la literatura, y Nicolas Kier se convirtió en el primer editor argentino de literatura esotérica, que comenzó básicamente con la publicación de Arturo Montesano Delci, las grandes figuras de la sociedad teosófica, donde hace una suerte de síntesis de la teosofía internacional y la teosofía local. Adelante, seguimos. Y publicó una revista muy conocida entre 1912 y 1944, que aquí también tenemos, que se llama La Estrella de Occidente. Esta revista fue una revista muy singular, porque además de, digamos, recopilar básicamente artículos, traducciones, fragmentos de libros, etc., venía con su propio catálogo, en donde Nicolas Kier lo distribuía a diferentes lectores interesados, librerías, y entonces esto le permitió sumar el catálogo. Montesano Delci, a quien vemos aquí, publicó básicamente su primer libro en 1929, se llama El símbolo del loto blanco y el sello de la sociedad teosófica, ilustrado con grabados en colores, un procedimiento editorial inédito en su época y sumamente caro. Y La Estrella de Occidente se convirtió en la revista teosófica que después de La Verdad perduró durante el mayor número de años, entre 1912 a 1944. Luego, seguimos con la siguiente, Nicolas Kier, bueno, la historia posiblemente ustedes no la conozcan, pero luego Editorial Kier fallece en 1947, queda en manos de uno de sus vendedores y colegas, un hombre muy joven en su momento, que fue Héctor Pibernus, y actualmente Editorial Kier tiene un acervo cultural amplísimo en cuanto a la publicación de libros, y fue quien de alguna manera permitió el resurgimiento en el periodo más, digamos, próspero de publicación editorial en Argentina a partir de la década del 40, donde más literatura esotérica, orientalista, se publicó a lo largo de su historia. Tanto Pibernus como sus hermanos, como Pedro Griña, fueron las principales figuras que dominaron la literatura esotérica en Argentina durante aquel periodo. Adelante. En 1901 se constituye la rama de Dharma, luego se llamó Dharma. Dharma significa deber en sánscrito, y los primeros teósofos se constituyen en un núcleo, en una rama, en donde lograron comprar su propio local, fueron pasando de lugar en lugar hasta que finalmente consiguen un espacio en la calle Sarmiento al 2835, la casa ya no existe, pero este amplio espacio funcionó como el principal centro que no solamente convocaba ramas teosóficas y grupos de estudio, sino también todo un acervo bibliográfico que fue creciendo con el tiempo, llegando a, en su momento al menos, unos 8.000 libros en total. Libros y, por supuesto, revistas. Recordemos que en aquella época las propias revistas que los argentinos publicaban, La Verdad, Filadelfia y otras, entraban en una política de intercambio con otras publicaciones en otros países del mundo, de modo que el volumen de revistas, de colecciones y de literatura, que incluso algunos teósofos donaban o compraban, el propio Kier donaba gran parte de su literatura a la biblioteca teosófica, comenzó a funcionar a partir de 1918 y desde entonces fue en crecimiento cada vez más intensamente. Este es el local, tal como se lo
fotografió, creo que esta fotografía es aproximadamente en 1920, fíjense el número de sillas, ¿no?, del local enorme, y algunas de sus bibliotecas, tanto de un lado como del otro. Esta era la entrada original, el edificio entiendo que está destruido, ya no existe, pero lo cierto es que este fue el espacio vital en donde todos los teósofos y las ramas teosóficas se empleaban para trabajos de estudio e investigación de la doctrina. Adelante. Para que tengan una idea, esta información es realmente desconocida. Durante el periodo en que comienza a crecer el movimiento teosófico, se crearon, incluso antes de Kier, muchas librerías y muchos grupos de trabajo y de prácticas meditativas, vegetarianas. El mundo, digamos, el movimiento vegetariano encontró, y espiritualista encontró en el mundo teosófico un espacio para el cultivo de todo este tipo de prácticas. La Casa Editorial La Facultad, por ejemplo, que era dueña Juan Roldán, tradujo las primeras obras de teosofía, Swami Vivekananda y muchas otras también. El propio Montesano creó un instituto de enseñanza naturista en Avellaneda, allí donde se comenzaron los primeros cursos de vegetarianismo, naturismo, prácticas naturistas, medicina natural, y varias librerías que se constituyeron en aquel entonces. Armando Rapp, en la calle Córdoba, por ejemplo, ya en 1908 había creado una librería esotérica, la librería Mendesky también, librería teosófica y espiritualista de Julián Scross en Mendoza en 1907, esta librería de Juan Roldán, la librería de José Sosín Saborido, una librería ocultista que se instala en la calle San Peña 142. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que durante un largo periodo de tiempo, incluso semejante al desarrollo de la editorial Kier, muchas librerías y muchas editoriales comenzaron a imitar la iniciativa de Kier y en todo caso a adherir al movimiento teosófico, un movimiento creciente y particularmente un movimiento culturalmente muy amplio, diverso, muy rico en cuanto al modo de concebir los principios doctrinarios del movimiento teosófico. Seguimos. Esta, digamos, da cuenta claramente del gran interés que este tipo de temas tenían, por tal que algunas ramas teosóficas eran tan numerosas que algunas de ellas llegaron a publicar revistas en forma independiente. Esto es lo que se conoce acá en Argentina como un periodo muy próspero en la producción editorial. Cada rama teosófica tenía su propia revista. No podemos hoy hablar del mundo de las revistas porque prácticamente es un territorio, digamos, en declinación, sobre todo por la internet y así. Veamos los kioscos de revistas que tenemos, que venden comida para perros, juguetes, libritos y prácticamente ya no revistas ni diarios. Pero en aquel periodo histórico, revistas como Cruz del Sur, la propia revista teosófica, Teosofía de Plata, son publicaciones que, aunque algunas tuvieron vida corta, 5, 6 años, 10 como mucho, Teosofía de Plata llegó hasta aproximadamente 1940, muchas de estas publicaciones fueron muy prósperas a la hora de, y puede uno leer cómo eran todas estas actividades, cómo se reunían, cuáles eran sus prácticas, cuáles eran sus principales lecturas, qué tipo de miembros nucleaba, ¿no?, en términos de su condición social, económica, etc. Seguimos. Otras, bueno, revistas también numerosas, por ejemplo, la propia Vidharma, que luego se transformó en Biblioteca Teosófica Argentina, luego se llamó Dharma. Otra revista también curiosa, la revista Teosófica Ondas Púdicas, justamente creada con el propósito de difundir los principios de la doctrina budista. Seguimos. Fueron algunas de las publicaciones. Y, por supuesto, comenzaron a ocurrir, a partir de todo movimiento y crecimiento social, disidencias. Disidencias que tuvieron en buena parte que ver con modos diferentes de la interpretación de la doctrina teosófica. Luisa Ferrer, que fue creadora de Vanguardia Teosófica, publicó una revista llamada Algoria, tiene algunas similitudes, pero también grandes diferencias con los principios teosóficos en general. Pero una de las cuestiones que sorprende del trabajo de Luisa Ferrer es la publicación de la primera revista feminista teosófica, llamada Acción Femenina, en lucha por la igualdad de los derechos de la mujer, que era una práctica. Uno podría hasta incluso pensar que la teosofía es un movimiento enteramente gestionado por un criterio vanguardista para justamente en lucha por los derechos femeninos, por los derechos de la mujer. Al punto tal que la revista
revista duró aproximadamente 5 o 6 años y mostraba las principales obras y trabajos impulsados por mujeres teósofas en diferentes partes del mundo, principalmente las dos figuras más relevantes, Madame Blavatsky y Annie Besant, que no eran las únicas, por supuesto. John Fortune, por ejemplo, y muchas otras más. Recordemos que John Fortune llegó en Inglaterra, llegó a aliarse con el gobierno británico para intentar detener el avance nazi, al punto tal que ella misma se autoatribuyó el que sus meditaciones sirvieran para evitar que los nazis ocuparan Inglaterra, entre otras cosas. Seguimos. Uno de los datos más relevantes en este punto, y vamos un poco cerrando esta cuestión, continuó no solamente con un criterio más porteño-céntrico, sino que se expandió a otras provincias. Por ejemplo, Cultura, que utilizó la traducción quechua del Cóndor, fue una de las publicaciones tucumanas más relevantes que alcanzó una amplia difusión. La propia publicación El Teósofo en Mendoza y la revista Evolución de José María Olivares. Recordemos que Olivares era un empresario argentino cuya principal tarea era las clases de mecanografía, y todavía hasta el día de hoy el instituto continúa no enseñando mecanografía, luego se dedicó a la computación y a otros rubros, pero Olivares uno automáticamente lo asocia a los trabajos de fotocopiado de la zona de tribunales. Bueno, era miembro del movimiento teosófico. Él publica una revista que alcanzó un periodo importante de publicación, y en 1921 se organiza en Mendoza el primer congreso teosófico. Fue un periodo también crítico porque no todos estaban totalmente de acuerdo con algunos principios y criterios, pero los congresos siempre tienden a ser espacios de discusión para intentar homogeneizar y no fracturar los movimientos que se van gestionando. Esta es la fotografía del primer congreso teosófico que se organiza en la Argentina. ¿En qué año, perdón, en qué año? 1921. Seguimos. Hubo 2 intentos fallidos para la visita de Annie Besant, en tiempos donde ella era presidente. Carlos Stoppel, que en su momento era el presidente de la sección argentina, la invitó. Hubo otra invitación anterior, que también fracasó. Pero bueno, hubo varios intentos de tratar de traer a la Argentina, o al menos una gira latinoamericana, a Annie Besant. Seguimos. Esta es una carta que escribe Stoppel a Annie Besant, y Annie Besant le responde, y conservaron una carta, reprodujeron una carta, donde ella declinaba, ¿no?, amablemente la invitación a visitar a Argentina. Una cualidad significativa del movimiento teosófico involucra la forma en que muchos otros grupos que comenzaron con la teosofía, sin embargo, generaron movimientos en particular o movilizaron diferentes estilos de práctica esotérica, como fue el caso de Francisco Broaya. Francisco Broaya era un inmigrante español, hizo un circuito Nueva York, Buenos Aires, trabajó fuertemente en el campo de la electricidad y establecido en Buenos Aires, relativamente muy cerca de aquí, en lo que ahora sería la zona de la iglesia de la Virgen de Guadalupe, o sea, muy cerca, comenzó una actividad muy importante de publicación de una revista que se llamó la revista Sofía. Pero la revista Sofía no pertenecía al movimiento teosófico, pertenecía a la escuela arcana de Alice Bailey, que comenzó, bueno, quizá ustedes conozcan, en 1912, y luego tuvo su mucha más amplia difusión en tiempos de posguerra, el periodo de entreguerras. En 1938 se publica la revista Sofía, y esta revista se considera, al día de hoy, la revista no solamente más antigua, sino más longeva en términos esotéricos. Se publicó en 1938 y terminó en 1988, pasando por diferentes manos. La revista luego se transformó en Conocimiento de la Nueva Era. Posiblemente algunos de ustedes haya visto en algún momento esa pequeña publicación, una revista muy pequeña que traía muchísimos artículos de muy variado tono, que fue luego conducida en 1959 por Clara Cartelli, que era la esposa de Norberto Pácula, el astrólogo, que seguramente más de uno recordará. La revista Sofía fue un foro de interés. Hoy día sobrevive la Fundación Lucis,
y es una de las publicaciones y todo el movimiento de la escuela arcana que deriva de la teosofía, una de las, digamos, uno de los movimientos esotéricos posiblemente más relevantes, más longevos, que incluso perdura hasta el día de hoy. Seguimos. Otra figura relevante, sin duda alguna, no sé si hay algún miembro de la Fundación Logosófica, es Carlos González Pecoche, de 1901 a 1963. González Pecoche se inicia en el movimiento teosófico, luego se separa de él y genera publicaciones y grupos, primero en Córdoba, luego en Rosario, luego en Buenos Aires. Esta es una foto bastante inédita, cuando apenas tenía 20 años, y funda una revista llamada Aquarius, que fue la primera revista logosófica. En alguna medida, por supuesto, se inspira, y vamos a ver muchos puntos de coincidencia entre la logosofía y la teosofía. La logosofía luego se constituye como una suerte de psicología esotérica, con un fuerte componente psicológico, y algunos de los primeros grupos y movimientos que González Pecoche, autodenominado Rausol, inicia, ocurren principalmente, no tanto en Buenos Aires, sino más bien en Montevideo, Brasil y otros países limítrofes. Nadie es profeta de su propia tierra, dirían los logósofos, pero en algún punto el movimiento tuvo un gran acervo literario. Su sede actualmente está en la avenida Coronel Díaz, y es uno de los, digamos, subproductos inicialmente del movimiento teosófico argentino. Y finalmente, para mostrar algunas imágenes, sobre todo por curiosidad, también derivada del movimiento teosófico, el caso de Francisco Propato, que fue, en principio, incluso llegó a ser presidente de la Biblioteca Teosófica Argentina, pero luego se separó de la teosofía y constituyó su propio movimiento, junto con otros, vinculados sobre todo con el gnosticismo, y creó la Asociación Libertadora Americana del Sur, ALAS, en 1936. Otras publicaciones que también conectadas con Propato, por ejemplo, el filósofo José Sosín Saborido, que también fue editor, miembro de la Sociedad Teosófica, publica Via Lucis, que duró aproximadamente hasta la década del 70, también publicando numerosos textos. Seguimos. Y otras visitas ilustres, que aunque no estaban totalmente identificadas con la teosofía, sin embargo, los propios teósofos, sobre todo aquí en Argentina, buscaron una suerte de adherencia, digamos, un poco más política que doctrinaria. Y es el caso de, sin duda alguna, Rabindranath Tagore, una figura intelectual prominente, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1913, que visitó Argentina durante 2 meses y permaneció durante todo ese periodo en la casa campo de Victorio Campo. La foto que vemos, yo les recomendaría, si les interesa, es un fotograma de una película que se llama Pensando en él, una suerte de amor platónico que se dice que Victorio Campo tuvo, la directora de la revista Sur, con el propio Rabindranath Tagore. Vean la película, creo que está liberada en YouTube, Vimeo, quizá alguna otra plataforma. Está protagonizada por Eleonora Wexler en el rol de Victorio Campo, y la foto que vemos es el momento en que Rabindranath Tagore desembarca en Buenos Aires y ofrece conferencias en diferentes espacios culturales de Buenos Aires. Como ya era ganador del Premio Nobel, tenía prácticamente toda su fama construida, numerosos medios de prensa obviamente le prestan gran atención, y Adrián Madrid, de Rosario, visita a Tagore, justamente porque Tagore, entre otras cosas, buscaba la independencia de la India. Entonces estaba un poco en plan político, no solamente doctrinario ni cultural, y una de las cuestiones que más, digamos, muestran esta adherencia es el hecho de que Tagore simpatizaba con la doctrina teosófica, nunca fue miembro de la sociedad en el sentido estricto, y gran parte del estilo de transmisión de conocimientos orientalistas está un poco en esta figura predominante del mundo cultural hindú en la Argentina. Incluso el embajador de la India visita también, muchos años más tarde, la Sociedad Teosófica. Seguimos las próximas imágenes, como el caso de Jinajaradasa, que visita en 2 ocasiones Buenos Aires, en 1929 y 1938, para dictar numerosas conferencias. A quien vemos allí, a Jinajaradasa, junto arriba, de pie, en traje negro, a Olivares,
Pares, que un poco genera esta actividad. Hinajara Dassat incluso hace también un circuito, La Plata, Mendoza, creo que Rosario, bueno, casi siempre las ciudades quizá posiblemente más superpobladas de Argentina, y también viene con el propósito de, digamos, unificar el movimiento teosófico argentino. Seguimos con ya las últimas imágenes, y sin duda alguna, la imagen muy conocida por todos nosotros, Jiddu Krishnamurti, visita Argentina en 1935. Aquí está en La Plata, en el hipódromo de La Plata. Hay un video mudo muy curioso en donde se lo ve junto con Salvador Onrubia, la mujer de Natalia Botana, que además era teósofa, adhería al movimiento teosófico. Y el 12 de julio de 1935, la prensa argentina, La Razón, La Nación, Crítica, todos los diarios de Buenos Aires publican la escandalosa visita de Jiddu Krishnamurti. Primero porque se lo consideraba todavía, a pesar de que él había renunciado en 1929, se lo consideraba un avatar. O sea, la propia Nivesan creó la Estrella de Oriente para generar todo este interés que había justamente en Krishnamurti. Krishnamurti renuncia a ese nombramiento, crea un movimiento propio e independiente y, entre otras cosas, hace una gira latinoamericana que finalmente termina, bueno, en California, donde finalmente radica. Pero lo interesante es que el Teatro Coliseo, el que está aquí en Buenos Aires, se colmó de gente y sobre todo la gente joven corría detrás de él, tocándolo como si fuera una especie de, cuentan los diarios de la época, como si fuera una especie de dios. Se lo veía realmente como una figura literalmente divina. Sin embargo, Krishnamurti lo vemos, y creo que hay otra imagen que en este Power, en la próxima, donde se lo ve junto con Natalia, con Salvador Onrubia, allí detrás de la señora chiquita que está, y acá hay otra foto donde radicó, creo que en San Isidro, durante aproximadamente unos 15 a 20 días. Después, bueno, hizo lo típico que solían hacer en aquella época: Chile, Perú, no sé lo que era en América Latina. Seguimos las últimas. No sé cómo vamos de tiempo, ¿no? ¿Sí? Ah, perfecto. Bueno, y no quería dejarme de mencionar, ahora si quieren les muestro, si hay un buen audio, el clip de el tema musical ejecutado en piano. Dice: himno teosófico, Sami Blavatsky, tu sabia doctrina, el corazón despierta y un nuevo rumbo encamina, la triste humanidad de los dolores que la oprimen se liberará, ejecutando la ley divina del gran amor al prójimo, que todo mal redime y el alma liberada al fin se inundará de luz sublime. Esto se cantaba, en algún momento se cantó y se ejecutó, escrita por la Viscondesa de Sante, que nadie sabe ciencia cierta quién fue, si fue miembro o no de la Sociedad Teosófica, pero ella escribió y compuso el himno a Baba Blavatsky, la propia Sociedad Teosófica. Y creo que ya estamos casi en el final, y si quieren pongo el técnico musical, y con esto concluimos. Muchas gracias, muy buenas noches. Mientras esperamos, si quieren, una rueda de comentarios o preguntas, vamos a instalarles el video. Fernando, ¿puedes ayudar Toma. Ah. Bueno, les quería comentar que esta charla es completamente gratuita, pero si quieren colaborar, nosotros habitualmente cuando terminamos la charla hacemos un sorteo de libros. Los que quieran, si tienen ganas, pueden comprar un numerito y en un ratito sorteamos un libro. Así que si quieren, pueden pasar sin compromiso, por supuesto. Y la semana que viene vamos a tener otra charla más sobre la doctrina secreta, que fue el libro principal que escribió Blavatsky. Están todos invitados. Bueno, bien. Comentarios, impresiones, ¿qué pareció aburrido? Les pido mil disculpas si quizá hay un historiográfico, pero bueno, hay que
Pero bueno, muestra un panorama que quizás con los propios filósofos totalmente bueno. Sí. ¿Cómo? Bueno, sí, pero no tiene nada que ver con la cuestión filosófica, creo. Tal cual. A ver si podemos amplificar el tema musical, son 2 minutos. ¿Cómo? Ah, nunca son. Bueno, bastante conocido. Que había estado acá. Claro. Y la Carabota vino 2 veces. 1929, 1929 y 1937. Sí, son perlitas históricas que uno debería... Ah, sí, traje uno para mostrar. Bueno, este es uno de mis títulos, entre médicos y medium, saber expresiones y límites del espiritismo argentino, 1880 a 1959, que a alguien le interesa eventualmente puede adquirir conmigo. Así que bueno, en principio muchas gracias por haber escuchado. Debo decir sinceramente que es la primera vez que presento este tema. Espero haberlo hecho con responsabilidad y a conciencia, sobre todo en un espacio donde, bueno, la filosófica es un importante, digamos, componente de lo que hemos estado hablando acá y que ustedes han interpretado esto con todo el respeto que esto merece, ¿verdad? Así que, bueno, no sé si quieren escuchar el tema y si me observan. ¿Sí? ¿Quieren? ¿Cómo sería conseguir la letra? Está publicada en una de las revistas, yo lo encontré así, revisando documentación, en las revistas teosóficas. Sí. Nunca lo escuché cantado, pero está en la versión de piano, que me pareció muy curioso, y que hoy nadie, en rigor las doctrinas esotéricas no tienen himnos, no se lo piensa en términos de himnos. Pero bueno, en el caso de la teosofía en algún momento lo tuvo. Quién sabe si el cuartel general de ADIAR alguna vez supo de esto, ¿no? No, pero llegó usted y lo publica. Ahora, Sí, ¿dónde? tal cual. Incluso la visita de Olcott está en los archivos, en una de las cajas de los archivos de ADIAR, con la bitácora del propio Olcott. Ahí está.
Para terminar, vamos a sortear el libro y Alejandro va a elegir el número. Y mientras tanto, les comento que la semana que viene, el sábado que viene, hay una charla sobre la doctrina secreta, cómo fue escrita, claves para entenderla, diferentes puntos, a las 19 horas, sobre la doctrina secreta. Están todos invitados y el ganador es el número 11. ¿Cómo se puede escuchar este? Yo me imaginé que tenía que haber grabado también. Muy bien. Bueno, fantástico. Muy buenas noches. Muchas gracias.